Y bueno, esperemos que se solucione lo más rápido posible. Viene el fin de semana, hace frío, hay chicos, un poquito de sensibilidad. Hora 17, 28, 11 grados y medio es la temperatura en la ciudad de Buenos Aires y contamos con la gratísima presencia, y a quien le agradecemos por supuesto, aquí en nuestros estudios de Gerardo Romano. Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por invitarme y darme la posibilidad de estar en contacto con el público. Siempre estás en contacto con él. Sabemos, porque te escuchamos, te vemos por YouTube, te analizamos, siempre estás en contacto y siempre estás actualizado. Vamos a hablar, por supuesto, de la obra que estás llevando adelante, de, bueno, un poquito de todo, pero que como sé que tenés mucho contacto, como te decía, con la realidad. ¿Cómo estás viviendo lo que está sucediendo? En general, después si querés entramos en detalle, pero... Sí, con general, angustia, con angustia. ¿Qué te sucede? ¿Qué te pasa? Porque la nosotros somos angustia, potenciales, tenemos cosas como para ir caminando, para salir. Siempre sacamos la cabeza, respiramos un poquitito y nos volvemos a hundir. ¿Qué pasa? Sí, puede ser que sean cosas subjetivas, ¿no? Pero estoy en una etapa de la vida empezando a transitar la vejez, que es la etapa más difícil. Para los que ya llegamos a esa etapa, nos damos cuenta mirando para atrás que es más compleja que la anterior, por 1000 factores existenciales profundos que ya verás cuando llegue tu momento. Bueno. Entonces uno mide lo que ha sido su vida, entonces mira para atrás y encontrarse en este momento de la vida en un país que está en retroceso, que ha perdido todas las conquistas, los logros que habíamos obtenido a lo largo de la historia. Mañana es 16 de junio. Un 16 de junio, en el año 55, yo estuve en la Plaza de Mayo viendo el bombardeo. ¿Ubicás lo que te digo? Sí, Un chico sí. de 9 años, Sí, sí. yo soy del 46, viendo el bombardeo, viendo acá unas cuadritas cómo los aviones planeaban y ametrallaban al pueblo, a la población civil, un día hábil, Sí, sí. 12:30 al mediodía de un martes, sin aviso, tirando bombas y ametrallando al pueblo en el centro de la ciudad. Una cosa que ni en Guernica, ni el Holocausto se queda atrás, queda chiquitito. De allí nació también su vocación por su otra profesión, la de abogado, Exacto. buscar justicia. Vos sabés que sí, hay una conjunción de cosas, pero eso me marcó mucho. Me marcó mucho, primero yo soy del 46, y en el 45 fueron los dos holocaustos, el holocausto nazi y el holocausto nuclear. Yo nací al año siguiente, a ese contexto. Y cuando iba a un club que me inscribieron, que está todavía, que se llama Ateneo de la Juventud, sí, que está en Riobamba 179, que es un club católico, yo escuchaba que chicos de 5 o 6 añitos jugábamos al básquet con chicos de clubes judíos, Náutico Acoa, Sociedad Hebraica o Organización Hebrea Maccabi, y ya se decía judío de mierda. Los chiquitos, educación católica de 6 años, con el holocausto ahí. Entonces, lo que vos me preguntabas, sí, no sé cuáles son las cosas que te marcan. Yo iba al cine, se veía cine norteamericano de posguerra y pensaba que la guerra era una ficción de pueblos ajenos, norteamericanos y japoneses, norteamericanos y alemanes. No, era acá. Yo, Gerardo, puedo coincidir o no en muchas cosas que te he escuchado decir en millones de reportajes, te sigo, me pareces una persona profunda, una persona inteligente, una persona de análisis, digamos, de raíces. Insisto con la pregunta, más allá de la vejez y de la situación, por supuesto, en la que te vas entrando con el correr de los años, has vivido muchísimo, has vivido altos y bajos. Pudiste tocar muy buenas épocas, ver muy buenas épocas, viajaste muchísimo, has visto en el mundo cómo trabajan las sociedades, cómo se mueven. Por eso la pregunta es bien profunda. Después de haber visto todo, estamos atravesando una situación precisamente. Vos me hablabas de gente grande donde los jubilados son dejados de lado, los trabajadores echados. La seguridad laboral no existe. Está como todo roto, todo quebrado. La pregunta concreta es, ¿a qué crees
qué se debe todo esto, por qué llegamos a esto. Viviste mucho Sí. y comparaste mucho. Sí, y yo creo que en gran parte el sistema capitalista, la sociedad de consumo nos empuja a una forma de vida, a una sustitución de valores y de maneras que estaban muy adentradas en uno. Antes existía la familia y la concebíamos como un grupo de personas en las cuales convivían los padres con los hijos, los padres con sus padres, habitando la misma casa que había sido de sus padres, de los abuelos, digamos. Sí. Solamente había un enroque, se cambiaba el lugar en la mesa del padre de familia con el abuelo. Los viejos no los tiraban a un geriátrico, en un moridero, sin sus objetos, con objetos ajenos, sin historia para ellos, con otra gente que estaba en una situación compleja, difícil. Los chicos no iban a la guardería desde el año. Había una contención familiar y una manera de transcurrir la soledad, la separatidad natural que tenemos los seres humanos, y era mucho más contenedor. Bueno, ahora la sociedad de consumo, la mujer trabaja, no está en la casa, el hombre trabaja, los chicos van a la guardería, los viejos van al geriátrico, no hay nadie en casa. A lo sumo hay una chica que le pagan, que fue a limpiar por hora. Sí, y que cuida a los hijos. Que cuida a los Sí, chicos cuando a vuelve veces. los va a buscar a Los va a la buscar al guardería. colegio. Sí. Gerardo, tengo como abogado también, Sí. sé que cumplió muchas funciones dentro del Ministerio de Justicia, además señora. fue profesor de Economía en la Universidad Economía de política Buenos Aires, y introducción al ayudante de derecho. cátedra, también. Preguntarle, siguiendo, ¿no?, que escribió una poesía, si la patria está en peligro y en el caso de que así sea, ¿dónde lo podemos ver reflejado? Bueno, hoy en el precio del dólar, en el sobreendeudamiento, llevamos 150.000, contando los 50.000 que le pidieron al fondo y 5.000 más que le escuché decir a Sí, un poquito más de 5.000. A otros bancos. a Banco otros Mundial, bancos. sí. O sea, son 55, y 100 que ya habían pedido de que empezaron a gobernar son 155.000. Casi es con lo que recibieron de deuda. Y da la casualidad que la patria está en peligro porque la deuda se origina. Cuando se fue Isabel Perón, cuando la sacaron Isabel Perón, había 4.700 millones de dólares de deuda externa. Nada. En relación al PBI era totalmente pagable. Sí. Porque cuando vos ganás 200.000 pesos por mes y contraes una deuda de 10.000, la devolvés como querés, si querés, al mes siguiente. Y era muy bajo esos 4.700. Los militares robaron mucho, hicieron el Mundial, estadios, gastos, obra pública que propende y facilita el robo y los negociados corruptos, y hicieron de la mano de Cavallo, que era presidente del Banco Central en el 82, estatizaron la deuda privada. Sí. La deuda privada que tenían los privados con el exterior, con acreedores externos. Entre las empresas que estatizaron su deuda estaba Socma y Sebel, que pertenecen al patrimonio de la familia del presidente. Claro. Ahí surge la deuda pública argentina. Cuando se fueron los militares, había 47.000 millones de dólares. Habían decuplicado la deuda de Isabel. Y eso hasta hoy, con el megacanje, el blindaje y demás. Mientras que vos contás todo 150. esto, Sí. hablábamos de que la patria hoy está en peligro. Tenemos unas imágenes para mostrarte de la realidad, de lo que pasa Dale. todos los días. Mira, primero, si tenemos el audio, ¿lo escuchamos? ¡La concha de su madre! ¡Me Ah. prendo fuego acá delante de todos ustedes, hijos de puta, delegados de mierda! ¡Nadie tiene huevo acá, loco! ¡Nadie es ofensivo acá! ¡La concha de su madre! ¡Me prendo fuego acá delante de todos ustedes, hijos de puta, delegados de mierda! Este es un Bueno, colectivero, no sé si lo habrás visto antes, es un colectivero que está amenazando con quitarse la vida, prendiéndose fuego, pero en realidad lo que está haciendo está reclamando, más allá de su trabajo, porque lo echaron, está reclamando contra los delegados. Es decir,
como si hoy no hubiera nadie que te represente, que realmente te represente. La gente cada vez se siente menos apoyada en sus delegados, en los representantes, en los gremios, etc. Bueno, de hecho, a propósito, surge otra pregunta. ¿Qué pensás de la CGT? De esta CGT, del paro propuesto sin movilización. ¿Te parece que está aliada al gobierno, que es muy liviana, muy débil? Todo lo que estás diciendo es muy liviana, muy débil. Y sí, tiene un... ¿Cómplice? Y yo creo que las organizaciones sindicales son una creación del peronismo, de Perón, Sí. que comienzan con la industrialización de la Argentina ya en la década del 30 del siglo pasado. Empieza acá, cerquita de acá, empiezan las industrias, como consecuencia de la Gran Depresión del 30, a lo cual le sigue la guerra, así que eso permite que nos industrialicemos y permite también la generación de un contexto de política de democracia en las cuales la representación surge, la creación de un movimiento popular por primera vez en la Argentina surge con los sindicatos. Gerardo, pero hoy, digamos, esta CGT, no soy abogado de ellos, pero Sí. digo, ¿no representa el término medio del argentino que incluso en octubre refrendó con su voto una gran parte este gobierno? Y pareciera que sí, ¿no? Pareciera que sí, que la clase media y el sindicalismo son funcionales a este gobierno. De algún modo la disidencia intersindical de Moyano hace un enroque y lo pone a Moyano en un lugar ante mí, desde mi subjetividad. Sí, sí. Yo lo veo a Moyano y digo, bueno, es un señor que tiene su fortuna, como tantos otros sindicalistas, Sí. Barrio Nuevo, todos son hiper ricos. Sí, sí. Entonces, ¿cómo? No es que una persona que sea sindicalista no pueda enriquecerse. Todos tenemos derecho a enriquecernos Sí. lícitamente. Pero si eso está dado también con representados que no están defendidos en sus derechos en la medida de lo que corresponde, ya es una sumatoria difícil. Pero de lo que iba con Moyano es que Moyano, sin moverse de su lugar, sin tener una estampa muy loable, se convierte en una especie de Robin Hood frente a cómo serán las políticas oficiales y los otros sindicalistas. La pregunta que sigue y que tiene que ver con esto es, bueno, más allá obviamente, de que suponemos que puede haber algo por atrás o que, bueno, lo suponemos, no lo podemos comprobar o por lo menos la justicia no lo puede comprobar. La pregunta que sigue indefectiblemente es si todo esto responde a un problema de educación, básicamente una educación. Yo digo hace mucho tiempo, Gerardo, que hay un plan sistemático de, por decirlo de alguna manera, de embrutecimiento que no sé de dónde viene para toda Latinoamérica, menos para Chile. No sé por qué. Pero en general yo No, veo... para Chile también. Para Chile también. Yo Sí, no- si los chilenos vienen a estudiar acá. Claro, no, yo no puedo hablar, pero yo veo, por La ejemplo... educación en Chile es muy cara, por eso vienen acá Por eso. también. Claro, Sí, pero no, yo hablo de falta de consistencia en la educación, es decir, docentes que no exigen. Vos fíjate que acá, por ejemplo, hay chicos que dicen, no se lleva la materia porque le puede hacer daño llevarse la materia. Entonces, Bueno, la gobernadora Vidal dice que ¿para qué vas a poner universidades si sabemos que los hijos de los obreros no llegan a la universidad? Sí, lo dijo el otro O día. sea, quieren que sean brutos, que nazcan brutos y oficializar el tema. ¿y Así cuándo que empieza el problema de la educación? Esa es una pregunta. La otra pregunta, ¿por qué todos se alistan bajo el ala o la palabra del peronismo? Y a veces hasta Menem dijo, soy peronista, y la política que llevó adelante Menem creo que era lo más antipopular que existía. Antiperonista. Antiperonista. sí, bueno, Menem es un delincuente y es un traidor porque y es fraudulento porque él mismo lo reconoció, ¿no? Que si no, no lo hubiera votado nadie. Hizo la política más neoliberal, peor que Martínez Dios. No sé si peor que esto, la verdad. Claro, Gerardo, bueno. sí, Sí. quería preguntarte, ¿no? Desde tu lado público, ¿no? Que se conoce de militancia afín al kirchnerismo, ¿cómo ves este gobierno en este momento, en medio de una crisis que se habla de futuros cambios, que venimos de recientes cambios, que salió Sturzenegger, que entra Caputo? Digo, ¿lo ves? Bueno, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional,
¿Cómo lo ves de acá a los próximos meses a este gobierno? ¿Crees que va a poder salir finalmente de esta crisis? Pareciera que no va a poder salir de esta crisis, que nos vamos a hundir en esta crisis. Yo no he vivido hiperinflación, he vivido el neoliberalismo de la mano de las dictaduras, pero esto creo que es más grave que la dictadura en el sentido de que como cuentan con la grande del 22 de octubre, las elecciones de medio término, el apoyo, bueno, y sobre todo cuentan con el gran pecado tremendo de la abyección del periodismo que significa no informar, no cumplir con la función para la cual ustedes están preparados, que es informar con objetividad y seriamente con la verdad, sino opinar, darle el pensamiento ya digerido, y es el pensamiento que es funcional a los intereses que representan. Hablo de Clarín, de Nación y de la prensa hegemónica, es un problema de educación. que apoya incondicionalmente. Y entonces hay gente que lee y cree eso. Claro, por eso te digo, es un problema de educación el hecho de no analizar, de recibir todo digerido, como dijiste vos, Sí. y aceptar la realidad tal cual te la cuentan. Sí, absolutamente. Porque a mí me parece que la pregunta tiene que ser constante en la cabeza de cualquier ser humano. Uno tiene que estar preguntándose todo el tiempo si esto es, si no es, si puede ser, etcétera, etcétera. Entonces, por eso ves que yo siempre llevo todo al tema de la educación. Es decir, preparar a una persona para que piense, para que tenga su propio pensamiento. Decías, China, perdón. Sí, no, le iba a preguntar, si tuviese la posibilidad de tener un mano a mano con el presidente, ¿qué es lo que le diría? No iría. No, pero bueno, vamos a hacer de cuenta que él está en su casa. Que imagine y usted que tiene la, no puede ser. Usted tiene la posibilidad de decirle al presidente algo, que puede llegar a cambiar algo. ¿Qué le pediría? ¿Qué le diría? Que sea buena persona, que busque que su nombre, que su memoria sea una bendición para los argentinos. No un recuerdo horrible y espantoso como es el que está generándose con un gobierno que anda a los manotazos, con corrupción, tanto que nos hablaron de la corrupción del populismo, con corrupción. No sabemos, yo no tengo la menor idea del arreglo que hicieron. Nadie tiene. ¿Vos tenés idea? No, bueno, ¿Vos ellos... tenés idea? Yo tampoco. Hay una carta de intención y Sí, hay una del carta Fondo de Monetario, intención. pero bueno, hay que ver hasta dónde, Sí. porque ¿Le pediría justicia, por ejemplo, por Santiago Maldonado? Por Rafael Nahuel, por Santiago Maldonado. ¿Por ensalzar, por ejemplo, a Chocobar? No, le diría que se someta él mismo a la justicia, que evite interferir en el Poder Judicial, que sobre todo que no interfiera, en la tarea de la justicia y que él mismo se ponga a disposición de la justicia. Gerardo, uno de los pensamientos... perdón, gobierno, como nadie, usted habló del periodismo y no es para defender el periodismo, este gobierno se sostiene y confía en redes sociales, quizás el primero de la Argentina. ¿Cómo Sí. ve ese fenómeno? Ya es terrible, eso es tremendo, las redes sociales son espantosas. ¿Usted participa? No, poco, miro un poco, pero no participo. No. Ahora, Romano, Pero usted- soy víctima de las ¿Sí? redes sociales, sí. En las redes sociales aparece mi cara, una foto como aparece ahora en la tele, y abajo dice, entrecomillado, como epígrafe, como si fuera una declaración mía, a los jubilados mayores hay que sacrificarlos para evitar gastos. Y eso lo mandan los trolls. Imagínate la gente desprevenida que lee, que u otro también que me ponen es, ¿A usted cree que le los molesta? montoneros asesinaban con respeto, como que yo hubiera dicho, nunca hice esa nota, nunca dije, no diría, ni es inteligente eso, y aparte que no concuerdo, pero bueno, es un arma para desacreditarme porque yo tengo opiniones adversas, algunas opiniones adversas al gobierno. Perdóname. No, justamente te iba a preguntar eso, si vos crees que lo que vos pensás, le molesta al gobierno, porque incluso se ha escuchado a Elisa Carrió, a ministros criticando a los actores, a los artistas, a la marcha, ¿no? Especialmente contra el FMI. Hay un movimiento muy fuerte de artistas, incluso... por lo que yo escuché, yo trabajo como acreditada en la Casa Rosada, que fue muy fuerte lo que tuvo que ver con los artistas en el caso de la legalización
del aborto. Es más, ya hay reuniones que están convocando nuevamente a las artistas. Hay un peso muy fuerte de la cultura en la política. Sí. No sé qué análisis haces de eso. Mirá, la doctora Carrió es una difamadora profesional y ejerce la libertad suprema máxima, que es traicionar. Ella dice que Macri era un delincuente, o era indecente, o era corrupto, y ahora está aliada con el presidente. Digo porque dijo, porque yo me expresé el 25 de mayo en el acto que se hizo con esto de que la patria está en peligro, que está en peligro, y la doctora consideró que ese acto, que fue multitudinario, fraterno, solidario, pacífico, era un acto golpista. Y me acusó de haber recibido plata del kirchnerismo. Yo tengo mis cuentas y mis declaraciones muy limpias, muy transparentes, muy honestas, y durante el kirchnerismo ni trabajé como actor siquiera. ¿Y ahora tiene más trabajo con este gobierno o Con este o trabajo, menos? para que te des una idea, los representantes de los actores, yo tengo un representante que se llama Alejandro Vanelli, es de los 3 o 4 representantes más importantes de la Argentina. Están pagando los gastos de la oficina. O sea que no hay Porque no hay trabajo para los ficción. actores. Al no haber ficción, los actores no trabajan y el representante no cobra su famoso 10% del bruto. Ahora, apoyándome en la pregunta de mi compañera, Sí. y le agrego un matiz político, ¿no tienen más presencia algunos actores que los mismos dirigentes de la oposición hoy en la Argentina? ¿Usted es consciente de esto? Ah, sí, claro, sí, por supuesto, por supuesto. Sí, yo me doy cuenta que yo digo cosas que por ahí son del consenso de la mayoría y digo, pero a mí no me banca ni el Partido Justicialista, ni la Cámpora, no estoy afiliado ni el Colegio de Abogados, ni la Asociación Argentina de Actores, nadie. Digo las cosas por mi cuenta y solo me rindo cuentas ante mí. Y me veo por la devolución por estar acá sentado hablando con ustedes de esto, que soy un simple actor, o simplemente tendría que estar hablando de la obra de teatro que hago, o que va a salir El Marginal dentro de poco, pero sin embargo nos vamos al tema político. Quiere decir que estoy haciendo algo que hay otro que correspondería que lo haga, que no lo está haciendo. Hay un rol que está... Claro, lo que pasa, lo que sucede es que no te queríamos dejar pasar, no te queríamos dejar ir sin hablar de todo esto, justamente porque estás tildado, estás, digamos, marcado como un yo no actor, abdico de eso igual. como controvertido, como una persona cuestionadora y a veces muy picante. Entonces, justamente por eso no podíamos dejar pasar todo esto. Te pregunto, por ejemplo, ¿qué opinás del tratamiento que se dio de búsqueda con respecto a Lara San Juan y cómo cuidaron o no a los familiares? Bueno, fue una situación lamentable porque yo estaba en mi casa el otro día y me llamó por teléfono una señora y me dijo, ¿te puedo pedir un favor? Yo soy hermana de Alejandro Olmos, uno de los tripulantes de Lara San Juan. La estoy pasando muy mal, estoy muy angustiada, amo mucho a mi hermano, no quiero que dejen de buscarlo. ¿Podés ayudarme? ¿Cómo te ayudaría? Grabándome un videíto, ¿viste? Eso que se usa tanto ahora. Sí. Entonces, ¿qué querés que diga? Tal cosa. Entonces dije el mensaje de solidaridad. Dije, bueno, te invito a ver la obra de teatro que estoy haciendo y si venís te hago pasar al escenario, lo grabamos y después difundimos el video en las redes. Vino al teatro, le pedí permiso a los espectadores cuando después del aplauso final y le dije, miren, le conté esto que te estoy contando a ustedes, y Isabel se llama la chica, Isabel, hermana de Alejandro Olmos, le dije, ¿querés pasar al escenario? Le dije al público, no nos conocemos, hola, nos dimos un beso, nos conocimos por teléfono y ella me pidió solidaridad porque no están siendo buscados formal y verdaderamente los desaparecidos de Lara San Juan. Los resarcimientos son exiguos, no los reciben, o si no los reciben, a todos juntos no, de a uno, y sin celulares, para que no quede registrado nada. Hasta el submarino que hicieron de utilería, ¿sabías que hicieron un submarino? Sí. En Comodoro Rivadavia lo Sí, hicieron. Sí. Era para hacer algo itinerante con un camión, lo llevaban en una Escaña. paseaban, sí. Los pararon en San Nicolás y lo dejaron detenido, se lo incautaron.
Bueno, eso es un reflejo de el desinterés oficial, la no búsqueda, el no resarcimiento. China. Sí, a propósito de esto, tenemos una de nuestras unidades móviles, está Matías Rezano allí en el Congreso, porque Enrique no aparece. Mati, ¿nos escuchás? Sí, José, aquí estamos justamente en Congreso, donde se convocaron a las 17 horas familiares y allegados de justamente los tripulantes del ARA San Juan. Se están por dirigir a Plaza de Mayo, ya son los últimos instantes aquí en Congreso. Los familiares ya levantaron la bandera, están dialogando entre ellos para justamente organizarse y emprender rumbo hacia la Plaza de Mayo, donde se van a quedar allí alrededor de las 20 horas. Bueno, muy bien, Mati, muchísimas gracias. Seguimos adelante con la información. Gerardo, ¿nos esperás un momentito? ¿Cómo no? No solo que nos esperes, sino que participes, porque tenemos con nosotros a un economista, para, como dijimos antes, para que nos ayude a entender un poquitito qué es lo que está pasando. Gracias por estar ante todo. Primera pregunta tiene que ver precisamente con una declaración que escuché hoy de un ex presidente del Banco Central diciendo que el país se arreglaría en el caso de que empiece a prosperar la industria nacional, cosa que no funciona y menos va a funcionar con esta propuesta del gobierno, donde Nicolás Dujovne decía, por ejemplo, hoy por la mañana en conferencia de prensa, que van a insistir con la flotación del dólar. Sí, desde ya. La industria básicamente es la que más generación de puestos de trabajo propicia, ¿no? Y es la que más dañada estuvo en los últimos 2 años y medio. La industria fue uno de los únicos sectores que destruyó puestos de trabajo. No solamente que no se crearon, sino que cayó la cantidad de puestos de trabajo generados porque cayó la actividad general y muy en particular la de los segmentos PYME. Sobre todo los segmentos textiles, los segmentos de cuero, los segmentos de juguetes, todos los segmentos que fueron muy dañados por las importaciones, por el alza de precios que quita poder adquisitivo en la población y sobre todo por, bueno, la cuestión de los tarifazos, que afecta muy ampliamente su matriz de costos de las empresas pymes. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos, Sergio Chousa es con quien estamos hablando, cuánto tiempo necesitaríamos, te preguntaba, para poder empezar a ver que se podría llegar a salir de esta crisis si se instrumentaran las medidas necesarias? Bueno, básicamente lo que ocurre en la actualidad es que no hay un cambio de rumbo en el programa económico. Para poder salir de la situación de crisis, lo que se necesita es un cambio en el programa económico. Lo que estamos teniendo actualmente es una cobertura para seguir en el mismo modelo económico. ¿Crees que le faltó consenso al programa económico? Sí, desde ya les faltó consenso e integralidad, ¿no? Hubo un manejo muy de compartimientos estancos en el cual la política monetaria iba por un andarivel, la política real iba por otro nivel y la economía popular de la calle iba por otro. Con lo cual faltaba una integralidad. Eso sigue en el mismo camino y el Fondo Monetario, el crédito del Fondo Monetario viene a cubrir un desbalance monetario, un desbalance de insolvencia de caja, pero sin un pedido de cambio de paradigma económico. Con lo cual, hasta que eso no se revierta, la crisis va a seguir subsistiendo. Gerardo, a propósito de lo que estábamos escuchando recién, ¿a qué se debió entonces el cambio de presidente del Central? ¿Que es un cambio de figuritas o un pedido del Fondo Monetario? No tengo la menor idea. Lo que sí veo que como un grave problema de la economía, que coincidirá acá el amigo, es el tema de la falta de dólares. Y la falta de dólares como consecuencia de una política financiera que difiere totalmente del gobierno anterior, en la cual el cepo para mí era un orgullo. A mí no me importaba no tener algo importado, poder pagar el repuesto de un BMW. A mí lo que me importaba es que no se agrandara la deuda del pueblo argentino. Entiendo. Y el cepo... Ahora, desde el cepo hasta no solo el cepo, la hoy, liquidación de divisas de los agroexportadores que no están liquidando y no mandan esos dólares al mercado y bajan el precio de la divisa, es porque quitaron, es así, la fecha, el plazo para liquidar divisas de los commodities. Sergio. Sí, desde ya coincido con Romano de que el principal inconveniente, el principal callejón sin salidas de la política económica actualmente es la falta de dólares derivada de una crisis cambiaria muy profunda. Una crisis cambiaria que motivó que en lo que va del año solamente la economía perdió 11.000 millones de dólares en concepto de reservas. Si miramos en términos del pico, el pico
de reservas que tuvo el país, ya perdimos 15.000 millones de dólares. Y en parte se motiva por el régimen mismo del sector externo, ¿no? El hecho de la falta de obligaciones para liquidar la cosecha y una trayectoria decreciente en materia de retenciones que lo que hace es incentivar a los grandes pools de exportación a que no liquiden la cosecha. Y desfinancia al Estado Nacional. Ahora, Romano, usted dijo el cepo. Comparto quizás, pero electoralmente le pesó al gobierno en contra. Digo, al economista y a usted. Brasil no tiene cepo y hablan reales. ¿Cómo Sí, lo ven? Pero es otra economía, ellos no se manejan en dólares. No repercute el precio del dólar como acá en la economía. No venden los inmuebles en dólares. Este gobierno quiso cambiar esta idea de que no todo pasara por el dólar y que se pensara en pesos, no resultó. Ahora le recuerdo, Romano, que este gobierno ganó diciendo que iba a eliminar el cepo cambiario. O sea, la gente que votó este gobierno Sí, perdón, y que que lo lo llevó... iba a eliminar el cepo sin costos, sin hacer desastre en la economía, y que no iba a haber devaluación y que iban a alargar, el dólar se fue a 15, hubo devaluación grande, golpeó en los precios porque hubo